Primero les cuento, vamos a hacer, les voy a dar una data más teórica, como para saber, bueno, de qué se trata esto en la astrología, qué es Quirón en Cáncer, qué es Quirón, y después vamos a pasar a ver las cartas de cada uno de ustedes. Eh, la idea es que me hagan todas las preguntas que quieran y que también podamos ver cuáles son los factores que movilizó esta luna que pasó y charlar de algunos factores que sean, como por ejemplo la oposición a Neptuno o la oposición a Saturno o la conjunción a Júpiter y cómo va afectando esta lunación y los tránsitos actuales. Así que arrancando desde la parte más teórica, vamos a empezar por, bueno, ¿qué es Quirón en la astronomía? Entonces, Quirón en la astronomía primero lo definen como un asteroide. Lo interesante es que es el primero al que después le van a otorgar la categoría de Centauro. ¿Por qué Centauro? Porque son un mix estos elementos en la astronomía. Tienen características de cometa, tienen características de planetoide, tienen características de asteroide, entonces como están mezclados, se dice que son centauros. Y me parece re interesante que sea el primer centauro que la astronomía descubre o que le pone como ese nombre, porque dentro de la propia mitología, Quirón es el antepasado de los centauros. Es el primer centauro. Y cuando le ponen el nombre Quirón, le pone este señor Cowell el nombre de Quirón a este descubrimiento, a este elemento celeste, le pone Quirón, todavía no habían llegado a esta definición de centauro. Esto lo hacen como 4 o 5 años después. Y me parece re interesante eso, que sea un elemento que tiene combinación de otros, como un centauro, que es mitad humano y mitad caballo, y que al momento del descubrimiento primero lo denominan como una cosa, después lo denominan como otra, y es el primero de estos en ser considerado un centauro. Otra de las particularidades que nosotras tenemos en cuenta para la astrología es que está entre la órbita de Saturno y de Urano y atraviesa la órbita de los dos planetas. Entonces está en el medio, entre el límite que es Saturno, que nos termina de hablar de lo interior y pone ese límite con lo externo. Antes no se podía ver mucho más allá de Saturno, se veía Júpiter y listo, después ya no se podía ver más. Sí, en la planta baja. Y, y bueno, este asteroide está en el medio, va dando vueltas en el medio de estos dos. Entonces trae energía de la estructura y energía de la innovación. Es como que está en el medio de estos dos puntos. Bueno, en la mitología griega es el antepasado de los centauros, es el primer centauro y es el hijo de Saturno, de Cronos, y de una ninfa que es Fílida. Resulta que, bueno, la ninfa era una sobrina, una prima de Saturno, una cosa así, y Saturno la andaba persiguiendo por todos lados porque la recontra quería dar. Entonces ella dice, bueno, ya me tiene harta Saturno, me voy a transformar en una yegua y voy a andar tranquila por la pradera. Saturno dijo, bueno, se transformó en yegua, listo, yo me voy a transformar en un caballo, ella no se va a dar ni cuenta, se aparean entre los dos en un impulso así súper instintivo y recaliente, se aparean y Filira queda embarazada, tiene a Quirón y cuando nace Quirón ve este ser que es mitad caballo y es mitad hombre, le genera un desagrado terrible. Entonces genera la primera herida de lo quironiano, que es el rechazo de esta madre. Ella, como no lo puede tolerar, esto de ver a su hijo, que es un monstruo, que tiene esta monstruosidad, le pide a Zeus que la convierta en una tila, en un árbol de tilo, y queda ahí. Por lo tanto, Quirón crece sin su madre. Ya de entrada tiene esta herida del rechazo de su lugar de origen. O sea, más allá de Quirón en Cáncer, que después vamos a ver que tiene que ver con todo esto de la herida de la familia, de la raíz, de la madre, fuera de Quirón en Cáncer, ya la mitología de Quirón nos habla de que lo primero que hay es un rechazo por parte de la madre.
Y al padre no lo llega a conocer Cronos, o por lo menos no hay en la mitología un registro de que Cronos le haya dicho como, hey, sí, me hago cargo, soy tu padre, aquí estoy. Así que lo primero que le pasa a nuestro querido Quirón es quedar huérfano, y el que decide adoptarlo es Apolo, que le enseña todas las habilidades que él tenía sobre la filosofía, el orden, también le acerca cuestiones sobre la música. Y Apolo es, digamos, el que lo educa en las artes superiores. De ahí que Quirón se convierte en un sabio, se convierte en un profeta, un médico maestro, también es un músico y también es un especialista en las plantas. De acá que el arquetipo quironiano está asociado también a la idea del chamán o a la idea del sanador, el que conoce cómo utilizar las plantas para la sanación en principio, de otros, de los demás. Ahora bien, Quirón empieza a convertirse en un re maestro, le dan como a disposición para que eduque tanto a centauros, que los centauros estaban asociados a este más animal, salvaje, eran bastante silvestres, y también es el mentor de héroes como, bueno, Jasón, Aquiles y Hércules. De acá el que más nos va a importar es Hércules en la historia, porque Hércules, hay varias narraciones, pero resulta ser que Hércules es el que le termina generando una herida, que le genera una agonía eterna, donde Quirón tiene que acarrear el dolor para siempre. A la vez, Hércules es el que después le va a dar la posibilidad de morir. Entonces es bien interesante cómo el mismo héroe que le genera la herida de la muerte o que le genera la herida eterna, me gusta esto de la agonía eterna y el dolor eterno, es el mismo que después lo salva. ¿Cómo es que lo salva? Bueno, Hércules habla con Zeus y le dice que por favor reemplace, me sale Ptolomeo, pero no era Ptolomeo. No me sale ahora el nombre de este personaje, pero Zeus lo había castigado a este ser y lo hacía todos los días, estaba colgado en una montaña y venía un cuervo y le mordía el hígado, le comía el hígado y al día siguiente la persona volvía a estar intacta, pero volvía a tener este cuervo que le comía el hígado, entonces todo el tiempo estaba esta persona también en una agonía eterna. Cuando Hércules le pide a Quirón que reemplace a este ser por Quirón, perdón, sí, Hércules le pide a Zeus que reemplace a este ser que no me acuerdo el nombre, con Quirón, Quirón, que era inmortal, se vuelve mortal y tiene ahí como una cosa de como él ya tenía una herida que era para siempre mortal y que no iba a poder digamos, revivir, muere mientras este cuervo le come el hígado. Y así es como Hércules participa tanto en la herida como en el fin de Quirón, porque Quirón lo que quería era ya morir para no sentir más dolor, ¿sí? Bien, entre las historias de cómo es herido Quirón, se dice que por un lado había una guerra entre los centauros y otra guerra con un grupo de humanos y que Quirón es herido en ese momento. Hay otra de las narraciones que dice que los centauros lo habían invitado a Hércules a comer, terminan en una discusión, Hércules empieza a perseguir a todos los centauros y tirando una flecha envenenada es que le da en una pierna a Quirón y Quirón termina con esta herida. Otra de las narraciones dice que Quirón en realidad, que Hércules en realidad lastima a un centauro, este centauro se refugia en una cueva, Quirón lo va a sanar a este centauro, pero la flecha que había tirado Hércules se rompe y lo termina lastimando a Quirón también. Nosotros acá nos vamos a concentrar en esta idea de Hércules persiguiendo a los centauros y lastimando a Quirón en su pierna con esta herida mortal, que como Quirón era inmortal, no se moría, pero tenía que seguir sosteniendo y seguía sosteniendo esta herida de por vida.
Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Vamos todas bien? Va bien. Perfecto. Bueno, entre los motivos psicológicos importantes que se analizan desde la astrología humanística, lo primero que vemos es esta idea de el fruto de una unión instintiva. Los padres estaban recalientes, se convierten en animales, lo cual ahí viene la metáfora del instinto. Y después, debido a su monstruosidad, no lo reconocen y bueno, desconoce completamente a su padre. Esto nos lleva a pensar, por un lado, en la orfandad, pero también en un rechazo que hay desde lo cultural por aquello que es instintivo y por nuestro lugar de animal. Los centauros tienen de la cintura para abajo este lugar de lo instintivo y de lo animal, y de la cintura para arriba el lugar del hombre y el lugar del hombre, digo, del hombre y de las mujeres, de la humanidad en tanto seres racionales, en tanto que podemos procesar las emociones. Y un poco la lucha que muestra este arquetipo es la de lo instintivo desenfrenado y la de la razón y la educación. Y cómo estos dos factores chocan a la hora de constituir o de integrar la identidad de este personaje. Ahora bien, él se cría con Apolo, que es una energía completamente diferente a la de los padres. Él le enseña todo lo que es el logos, el orden, la palabra. Ya hay algo de lo medido y hay una necesidad de medir eso que sale por instinto. Y después otro de los factores que vemos es esto de que Hércules, que representaba el principio del logro, la perfección, el héroe, el lugar de la perfección, es lo que lo termina hiriendo y a la vez es lo que lo salva del dolor. Bueno, dentro de cómo se puede manifestar este arquetipo, hay tres como figuras o subpersonalidades que puede traer. Una es la de el herido o la víctima. Otra es la de, bueno, acá dice el heridor, pero es como el victimario o el perseguidor. Y por otro lado es el salvador que rescata. En general podemos hacer como un vaivén entre estos tres y pasar de integrar nuestro quirón desde el lugar de la víctima, integrar nuestro quirón desde el lugar de quien es victimario, o integrar nuestro quirón desde el lugar del salvador o de quien va a rescatar a los demás. Quirón en cáncer estuvo desde el 22 de junio del 88 al 27 de julio del 91. O sea, para nosotras, nosotros, eh, esto es re importante porque es en las fechas en las que nacimos y es lo que vamos a trabajar y es lo que va a ir tocando ahora Saturno y Neptuno en Aries, van a ir tocando a este Quirón en Cáncer o todos los puntos importantes que tengamos de nuestra carta natal en Cáncer. Algo que a mí me llama mucho la atención y que me parece como recontra interesante es que previo a eso, Quirón tarda como 50 años en dar una vuelta al zodíaco. Previo a eso, las fechas son del 37 al 41. ¿Qué tenemos en el mundo? La Segunda Guerra Mundial, que empieza en el 39. Y mientras tanto, un montón de migraciones, un montón de huérfanos, un montón de personas que crecen con una raíz medio atrofiada, con esta sensación de tener que irse del mundo o de la patria o del lugar en el que están. Entonces, me parece súper interesante ver que justamente en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, las personas que nacieron en el principio y previo a la guerra, ya son personas que van a tener esta herida con respecto a la matriz y con respecto a de dónde venimos. Bueno, la herida de Quirón en cáncer es la de la expulsión originaria del útero y la de la separación de la madre. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a tener que integrar es justamente esto de sentir esa expulsión. Es como si una no tuviera lugar en el mundo o fuera expulsada del mundo, o si el mundo fuera un lugar tan hostil que el separarse de ese punto uterino o de separarse de ese lugar de pertenencia sea el lugar de la herida. No hay un lugar de retorno, ya no se puede volver ahí, ya no podemos entrar al útero de nuestra madre.
Entonces, esto es parte de la herida de Quirón en Cáncer, quedar ahí expulsadas. Bueno, la herida va a estar asociada a los cuidados maternos, las necesidades básicas de seguridad. La madre aparece como una figura en general de alguien que hiere. Acá el arquetipo canceriano tiene que ver con el cuidado, con la nutrición, con la maternidad, con las raíces, con el lugar de donde venimos, que se supone que tiene que ser un lugar así como abrigadito, acogedor, un lugar donde nos sintamos cómodos, eso sería como el arquetipo canceriano, de este lugar donde se da la protección para que algo se pueda gestar. Si Quirón está ahí, nos está hablando de que ese lugar donde algo se tenía que gestar se rompió, se quebró o apareció esto de ese lugar del cual soy, me hiere, me lastima o niega mi expresión, ya sea de ternura o mi necesidad de cuidado o mi necesidad de nutrición. Esto hace que las personas suelen tener una búsqueda constante del hogar y que venga asociado a grandes viajes en búsqueda de la raíz o en búsqueda del hogar o en búsqueda de la tierra a la cual pertenezco. Ahora, esto es retramposo porque justamente la sensación y la herida está en que no pertenece a ningún lugar del mundo. Entonces, por más que siga buscando, ese lugar no va a aparecer y va generando esa frustración de sentir que una está como exiliada de este planeta, como si no hubiera un lugar donde realmente se puede hacer raíz o donde esa raíz se hace y es una raíz tóxica. Entonces va a sentirse diferente, va a sentirse expulsado, va a sentir este rechazo, la falta de pertenencia al clan, el sentirse muy distinto a las personas que conforman su clan o a las tradiciones que hereda. Ahora, Quirón en Cáncer va a tener una tendencia a ser muy empático y muy tierno y muy emocional. Y esta idea de la madre como alguien que hiere suele estar de la mano con muchas veces donde se negó la expresión de ternura de la persona nativa, se dice, ¿no? A los que tenemos Quirón en Cáncer, de las personas nativas con Quirón en Cáncer. Esto puede aparecer, por ejemplo, si la persona quería expresar sus emociones, que en la familia la juzgaran como que era muy dramática, o que se le prohibiera llorar, o que las emociones fuera algo que hubiera que reprimir. Volvamos a esta idea de lo instintivo por un lado y lo racional por el otro. Entonces, hay como una supresión de esto instintivo en favor de lo racional, lo cual hace que todo ese lugar de la emocionalidad, la ternura, que es la empatía, que es lo que primero sale, la necesidad de cuidado, que es lo que tiene este Quirón, y de ser cuidado, sea reprimida y que haya que poner en este escudo canceriano del caparazón donde una finge ser fuerte, donde una finge no necesitar el cuidado o se adapta y dice, bueno, no necesito el cuidado porque el cuidado o necesitar el cuidado está asociado al rechazo, al dolor o incluso al abandono. Entonces, fíjense que es muy difícil para las personas que tenemos esta posición de Quirón el vulnerabilizarnos, porque vulnerabilizarse, ya sea en el área de vida donde esté Quirón, va a implicar este dolor. Este de decir, bueno, si yo me abro, si yo me saco el escudito canceriano, el caparazón canceriano y muestro todo mi lado gavita y mi lado vulnerable, lo que va a venir es que me van a hacer daño, es que voy a ser abandonada. Entonces, otra de las contrapartidas que va a tener esta energía es la de ocupar el rol de la madre o el rol del hijo o del hije en cualquier situación. En general se puede dar con parejas, pero también puede ser con amigues o también puede ser en el trabajo, donde esta persona adopta este rol de el cuidador. Recordemos que las subpersonalidades podían ser, por un lado,
la víctima, quedo como víctima de mi familia, de mis tradiciones, de mi hogar, de mi patria, de lo que está pasando en mi contexto, en mi raíz, o puedo ser también el victimario. Entonces acá aparece esta idea del victimario como desde la manipulación emocional, por ejemplo, puede haber manipulación emocional, porque esta persona necesita que las personas se queden para ser cuidadas y seguir desarrollando el lugar este de cuidador o de madre, ya que si esas personas se van, es como que no termina de entender cuál es su función. Eh, Bien. Bueno, acá puse la idealización de la pertenencia sacrificando los ideales propios. Esto también puede ser, bueno, si yo me muestro diferente, si yo digo lo que pienso, si digo lo que siento o manifiesto mis emociones, voy a salir de mi lugar de pertenencia, no voy a ser aceptada. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a actuar en pos de lo que cree que los demás quieren de ella. Bueno, si en mi familia me dijeron que no tengo que ser emocional, no soy emocional, anulo mi emotividad y me quedo y soy una persona firme, autónoma dentro de la familia, no pido ayuda, pero me quedo atada ahí. O juego este rol de madre para todos, pero a expensas de decir, bueno, necesito ser cuidada o cuidado. Esto también lleva a una hipersensibilidad a la desaprobación. Y yo puse acá tanto a la desaprobación como a la aprobación, porque en esta necesidad de ser aprobado por el contexto, de pertenecer a un grupo, que es algo completamente normal y natural, que todas las personas necesitamos sentir pertenencia y sentir que formamos parte de una comunidad que nos acepta como somos, la desaprobación es algo que rompe a las personas con Quirón en cáncer, pueden aumentar esta sensación de víctima. Y en el caso de la aprobación, lo que hacen es que esta persona se quede en el mismo lugar, pero sin manifestar cuáles son realmente sus propios ideales o sus propias necesidades. Insisto, esto queda todo bajo el modelo vincular, donde la persona se relaciona desde un lugar madre-hijo. Si, por ejemplo, este Quirón está cerca de Venus, esto se va a ver todavía más intensificado en las relaciones con los otros. Si tenemos este Quirón en la casa 4, lo vamos a ver todavía más con el tema de la familia y de las raíces. Y así cada aspecto que vaya siendo Quirón o en la posición en la que esté, nos va a hablar de cuál es este lugar donde sentimos el vacío de la pertenencia, donde sentimos el dolor de no encajar, de ser rechazados, e incluso está el miedo de la desaprobación y del abandono. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, continuamos. Bueno, la herida de lo familiar. Como les decía antes, es probable que estas personas que tienen a Quirón en cáncer o en la casa 4 también vengan de una familia que los lastimó, ya sea por esto, prepotencia o también por la existencia de manipulaciones emocionales y ciertas tendencias sádicas que pueden estar en el bullying de lo familiar. O sea, estas bromas que van haciendo que la persona pierda la confianza en sí misma. Puede ser también madres narcisistas que solo piensan en ellas, donde la persona no encuentra un lugar para ese cuidado y donde hay una agresión directa, donde lo que la persona manifiesta es negado rotundamente, sobre todo lo que es a nivel emocional o de nutrición emocional, y donde en la familia se dan estas cosas de bullying. Yo lo pondría directamente así. Entonces, esto de que se burlen, nos tilden de dramáticos, van anulando todo lo que esa persona puede expresar y van moldeando lo que es aceptable o no dentro de la vida familiar. Recordemos que en los primeros, sobre todo 3 años, pero en los primeros 7 años de vida,
es el momento donde somos una esponja y todo lo que asimilamos de nuestro entorno familiar, que es nuestra primera visión de mundo, es lo primero que nos enseñan. Si caímos en una familia heteronormada, bueno, entendemos que las familias tienen una madre, un padre, o hermanos, que hay unas jerarquías, que las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto, el rol de la madre es este, el rol del padre es este. Entonces, durante esos primeros 7 años, que somos unas esponjas que absorbemos todo, si vemos una limitación muy grande o si es rechazado este lugar del cuidado, ya eso nos moldea para toda la vida y después justamente tenemos que ir desandando eso para ir sanando. Eh, bueno, les cuento que se va, como Zoom da 40 minutos nada más, en unos 4 minutos se va a cortar el tiempo. Volvemos a entrar al mismo link que les pasé y seguimos el resto de la sesión normal. Eh, bien. Bueno, y esto que está acá que dice que lo peor es esconderlo de nosotros mismos, porque aprendimos de tan chiquititas a negar esa parte de nosotras, que después de grandes es mucho más difícil decir, ah, esto existe. Ah, sí, tengo la capacidad de cuidar, de maternar, de dar amor o de requerir o sentir que necesito amor. Entonces, tenemos un nativo que suele ser sensible al sufrimiento de los demás, que genera mucha confianza para que otros se abran emocionalmente, eso es algo como muy natural. Por eso las personas que tenemos este lugar de Quirón en cáncer, somos personas que podemos trabajar muy bien con medicina, muy bien con las terapias, muy bien con el mundo emocional de los demás, con todo lo que tenga que ver con el agüita, con lo sutil, con lo intuitivo. También puede dar capacidades psíquicas, Quirón, en cualquier signo de agua, porque los signos de agua nos conectan con lo sutil. Entonces, si una niña de chica con Quirón en cáncer tenía un mundo fantástico y muy imaginativo, cáncer es un signo de mucha imaginación asociado a la escritura también y a la fantasía y al relato, esto también se pudo haber cortado desde la niñez. ¿Tiene la capacidad de nutrir emocionalmente a otros? Sí, totalmente. Ahora, en contraposición, esto que decía del victimario, como necesita que lo necesiten, puede caer en manipulación emocional para hacer que los demás se queden donde esa persona quiere que estén. Por otro lado, como todo aparece desde una cierta polaridad, tengo la capacidad para nutrir emocionalmente a otros, pero no me puedo terminar de nutrir a mí misma o no puedo terminar de aceptar el alimento que recibo, tanto en términos físicos como emocionales, y me limito. Entonces la persona puede estar rodeada de seres que la aman, que la quieren cuidar, pero a la vez no se deja cuidar o no puede, o puede haber también como sintomatología de anorexia, de bulimia, de rechazar el alimento, porque el alimento se interpreta como tóxico. Y esto puede ir de la mano con problemas en el sistema digestivo, con problemas estomacales y tener el estómago como un punto muy vulnerable del cuerpo. Y también canalizar las emociones a través de la comida. Como no puedo expresar lo que siento, me lo tapo todo comiendo. Eso también aparece. Y también está la supresión de las emociones. Bueno, a mí me gustó esto, que es de un libro de Melanie Reinhardt sobre Quirón, donde dice que hay muchos relatos de las sanaciones y adivinaciones realizadas por Quirón, pero que en una de ellas él tiene un momento de consultar un oráculo, tiene que hacer una sanación a Peleo, y al consultar el oráculo le dice que la herida solo podía ser curada por su causa. Y esta idea de que es como el primer principio homeopático, donde lo igual cura lo igual. Y el veneno, depende de las dosis del veneno, nos puede terminar matando o nos puede terminar sanando. Y esto, dice Melanie Reinhardt, lo vamos a ver sobre todo en los tránsitos de Quirón. Porque cuando Quirón se activa por tránsitos, van a venir esos momentos que o nos hacen retraumatizarnos y profundizan la herida y el dolor, o nos dan la fortaleza para
salir adelante, ver esa herida, ver ese dolor y hacer algo con él. Entonces, ahora que hay muchos planetas que van a ir activando este quirón, me parece súper importante tener en cuenta esto, de que así como cuesta el dar y cuesta el recibir, porque todo está vinculado a la herida, es necesario dar y recibir para que esta herida se cure. Y es necesario exponer la herida. Y algo que me gustó también de lo que ella dice es que esta herida quironiana se puede equiparar con una repetición compulsiva. Vieron esta idea que es bastante junguiana de que eso que nosotros como no podemos integrar conscientemente, nos viene desde afuera, la astrología dice por destino, o lo que es la astrología humanista dice por destino, pero es aquello que yo no integro de mi inconsciente se va a estar manifestando en mi afuera. Y si yo tengo una herida muy grande adentro y voy a tener que elaborarla y voy a tener que sanarla, esa herida se va a manifestar en cuestiones destinales o se va a manifestar desde afuera. Entonces, este lugar de la sensación dolorosa, que puede ser tanto desde el recuerdo o que se esté activando en ese momento por tránsitos, va a tocar esto que está en el inconsciente, va a llevar a que se vivan esas acciones o esas situaciones en el presente y como si fueran presentes. Ya no es la niña que dice, bueno, hace a mi mamá me rechazaba o me sentí violentada a los 3 años, ¿no? Eso es algo que está pasando constantemente en el inconsciente y todo el tiempo vuelve o puede volver a este lugar de la niña herida. Entonces, estas situaciones se pueden repetir de adultas en diferentes contextos con los mismos ingredientes. Entonces, esta herida se puede renovar, se puede profundizar o se puede sanar. Esto es lo que hay que tener cuidado justamente cuando los tránsitos se van repitiendo. Me gusta esto de que si la dosis de la repetición es exagerada, llega a abrumar y la herida en vez de curarse puede hacerse más profunda y convertirse en una enfermedad fatal. Bueno, visto esto que es como dar un paneo general, igual sé que ustedes estuvieron también viendo los posteos, un poco todo esto ya lo fui hablando. Visto este paneo general, quiero que me cuenten un poco cómo lo ven y así pasamos a ver las cartas y ver como las diferentes posiciones, los diferentes tránsitos y ya hablar un poquito más de eso. O Cuéntenme. sea, yo tengo ganas de contarles primeramente como que agarré mi cuaderno de la OFI porque estoy en la OFI y me puse a escribir en la parte de atrás y justo había escrito esto. No es un sentimiento feliz estar pasando el tiempo en un lugar que ciertamente va a expulsarte. Y me parece hermoso que arranqué tipo desde ahí eh, a escribir sobre todo esto. Me parece muy lindo. Y sí, y un poco el mundo eventualmente nos va a expulsar, ¿no? O sea, en algún momento vamos a salir, vamos a dejar de estar en este mundo. El tema es como no sé, si es como desde la expulsión o desde el asumir el final. Como que hay cosas que se pueden Sí. terminar y ya está, y lo otro es el sentirse expulsada. Sí, y en relación a eso que decís, me parece, va, en algún momento pensaba donde también como que una, o me veía en algunos momentos como en donde se activa la herida, o quizás no se activa, pero por miedo a que se active, una ya la está activando, como si hubiera un chip que una ya tipo, como que va desde antes a pararse de manos cuando quizás no pasó nada, o sea, tipo, está todo bien, te hicieron la sopita, y es como, no, me estás cagando. Esta sopita está envenenada. Y sí, bueno, ¿alguna quiere comentar algo más? Porque mi idea Ah, es pasar directamente a ver qué onda los aspectos. Así A, vamos entrando en eso. a mí como entenderlo así como lo explicaste, lo de que lo igual cura lo igual, entender esa mecánica, no sé, me parece muy bueno, como ese principio, ¿no?
para sanar esa herida la tengo que conocer, atravesar, o sea, necesito, solo a través de esa herida puedo sanar esa herida. Hmm. ¿Y vos lo ves o lo podés aplicar con algo de tu situación con tu quirón? O sea, como hay algo que vos digas, bueno, Sí, mi herida la puedo sí. la puedo trabajar desde acá. Yo creo que de eso del dar y el recibir, a mí como que eso estuve siendo consciente últimamente que para mí me cuesta recibir o, o lo del caparazón, porque como cuando te abrís o algo va a pasar y te va a terminar lastimando. Eh, eso me siento bastante como en ese momento y en esto de practicar, decir, bueno, yo ya vi un montón de cosas y me tengo que poner en práctica para poder vincularme y darme cuenta que también todo lo que estuve trabajando ahora me puedo vincular desde otro lado, más equilibrado, no generando esa cosa de dependencia o esas cuestiones como decir, bueno, pero para poner todo eso en práctica me tengo que poner en práctica y me tengo que abrir y confiar en que ya tengo ciertas herramientas y que puedo llevarlos de otro lado. No sé. Sí, sí, y también algo que yo agrego con eso es tener, suena re cliché, pero mucha compasión con el trauma. Como entender que hay cosas que ya están recontra programadas en el cuerpo e instaladas en el cuerpo. Digo, si una de chica quiso expresar algo y se lo negaron, o una de chica quiso ser simplemente como es y termina siendo expulsada, sea de la familia, sea de el lugar de origen, el clan o la tribu inicial, ya hay algo de eso que queda guardado en el cuerpo. Entonces, obvio que la vulnerabilidad después va a ser mucho más difícil para abrirnos a eso, porque el cuerpo ya está entrenado a no hacerlo. Entonces, es toda una reprogramación del cuerpo. Es decir, bueno, ahora sí, tengo mi apoyo, voy y avanzamos en esta para poder abrirnos. Ujú. Sí, y pienso algo muy loco como que, va, yo escuchaba y como un montón de resonancias como históricas en la propia vida y también de cosas que uno fue aprendiendo y como lo que escuchaba como que también le dabas nombre quizás a cosas que una fue aprendiendo medio como a lidiar instintivamente, ¿no? Como con el tiempo y mm, que también está bueno, no sé, pienso, para prevenir en pareja, pienso, como que si quizás yo hubiese sabido, me hubiera ahorrado un montón de cosas diciendo, che, ¿sabés que a mí esto, si, cuando pasan estas cosas, me salta la herida y me pasa esto? ¿Viste? Como también poder prevenir a las personas que nos acompañan teniendo como tanta claridad en relación a eso. No sé, como una vez me acuerdo de una persona que es luna en Virgo y me dijo, yo necesito que las cosas estén así y siempre así, porque si no me estresa. Y es porque soy luna en Virgo y necesito que las cosas tengan su lugar. Y fue como que siento que había algo como muy claro en esa indicación. Viste que a veces para el vínculo y también para sanar la propia herida necesitamos de asirnos del vínculo con las otras personas. Totalmente. Y parte es como ir viendo como, porque si una dice, bueno, sí, es sanar con la misma dosis del veneno, no sé qué, pero igual no te podés abrir, igual te recuesta y algo de lo contrafáctico. Que cuando vos podés generar, o por lo menos avisar o identificar esas cosas y generar el espacio, hay algo que ya no te choca porque estás como eh, poniéndolo sobre la mesa y generando las condiciones para no sentirte tan mal. Porque digo, Quirón igual es una patada en el ojete. O sea, igual te vas a sentir mal. Igual, o sea, vas a sentir que no perteneces. Igual vas a sentir que, no sé, tu vieja fue una cagada. O lo que sea. O igual vas a sentir que en tu familia no encajás. O que en tu grupo de amigos sos re distinto. No sé. Entonces, hay algo de. Sí, yo puedo decir, sí, me abro y voy con todo y con todo el optimismo, pero si igual desde la realidad no me estoy sintiendo con esa comodidad o no lo estoy sintiendo, hay algo que se vuelve muy duro. Que sí, bueno, me gusta esto que traes, Valen, como de si lo puedo abrir o lo puedo contar o lo puedo como darle el contexto, nos podemos sentir más acogidas. Ahora,
La relación, esto voy a pasar ya como lo voy a hacer sin las diapos. La relación de Quirón con diferentes planetas y diferentes puntos de la carta va a ir afectando cómo trabaja ese Quirón. Y hay algo que es bastante generacional. Voy a mostrarles la luna nueva. Bien, esta es la luna nueva que pasó. Fíjense que nuestros quirones estaban todos en el grado 4, grado 5, grado 12. O sea, esto en astrología es re importante. Nosotros lo que vemos son grados. Es bastante cuadrado y matemático el asunto en la astrología en muchos casos. Y fíjense que cuando se dio hace unos días la luna nueva, se dio con el sol y con la luna en el grado 4 de cáncer, con Júpiter en el grado 3. Y a su vez, hay dos de los planetas que todas nosotras los tenemos en oposición a Quirón, que están en Aries, que son Neptuno y Saturno, que están en Aries, que están en cuadratura a la Luna. Están uno en el grado 1, otro en el grado 2, están en esta cuadratura. Bueno, esperen que voy a ponerlo así sin casas, que es más fácil. O sea, tenemos Saturno y Neptuno acá, y tenemos la luna que inició, la luna nueva que inició este periodo de 6 meses, justo en los grados donde nosotras tenemos a Quirón. Esa luna que pasó, obviamente amplifica la herida y nos da este marco de 6 meses. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo Quirón en relación, por ejemplo, a Saturno? Bueno, la herida no es solo con la madre o por estar en cáncer, sino que aparece del otro lado la autoridad, la figura de la autoridad, y aparece la limitación, esto de la limitación de la expresión, de el orden, la dificultad con el padre también. Son Saturnos en Capricornio o en algunas Saturno en Sagitario, pero hay algo de esa limitación de los primeros años de no poder encontrar el refugio emocional o de no poder expresar las emociones con una carga de exigencia muy grande, porque Saturno trae exigencia, con una carga de exigencia muy grande, donde hay algo de la autoridad y del respeto, donde si sos muy emocional no podés tener autoridad, o si sos muy emocional es como no podés sobrevivir a este mundo. Hay una exigencia de ser material, concreta, de llevar las cosas adelante desde el orden capricorniano. O sea, imagínense que pedir ayuda es re complicado para cualquiera. Yo me la juego que para cualquiera de nosotras que estamos acá, pedir ayuda es re complicado. Porque justamente esa limitación saturnina hace que una se la tenga que bancar sola. Y que haya una idea de, bueno, yo me construyo mi propia estructura, o yo me tengo que construir mi propia casa, o yo me tengo que construir mi propio lugar, porque no hay un lugar donde pueda estar sin sentirme exigida o limitada. Y ahí aparecen las dos figuras claves que son la madre y el padre. En astrología hay todo un debate porque hay gente que toma o sea, antiguamente lo que era la casa 10, que es la casa de donde se da la individuación, donde se da nuestra vocación, cómo salimos al mundo. Para la astrología tradicional, la casa 10 es la madre, no es el padre. En la astrología moderna humanista se toma como que la casa, perdón. Sí, se toma como que la casa 10, al estar Capricornio ahí, es la casa del padre. Pero para todo lo que es la astrología tradicional, la casa 10 influencia de la madre, porque es digamos, el padre que vimos. Es como si nosotras fuéramos un bebito que está parada acá en el medio y cuando levantamos nuestros ojos, lo primero que vemos es a la madre. De ahí que para lo que es la astrología antigua, la casa 10 es la que tiene la energía de la madre y la que nos lleva al proceso de individuación. Por el otro lado, la casa 4 es la que tiene la energía del padre o la energía del progenitor menos visto. O sea, es como la mirada está puesta en ese arriba, en el progenitor que veo, pero por debajo está el progenitor que no veo.
Entonces, cada una después hará su proceso individual o su reflexión individual y dirá, bueno, ¿cuál fue madre o padre que hayan estado más presentes o menos presentes? También pueden fijarse si en sus casas 10 o 4 se repiten los signos de alguno de sus padres, por ejemplo. Suele ser muy común tener el signo de la madre o del padre ubicado en alguna de estas casas. Entonces es más fácil identificar dónde cada una proyecta esa energía. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo en la casa 4 Capricornio y mi padre tiene el sol en Capricornio. Entonces, las raíces, ese lugar del hogar y de la familia y de la estructura, está dado por el padre, más que por la madre. La madre aparece como una energía lunar de aspiración que queda en mi lugar de vocación y hacia dónde me dirijo. Hagan este juego, fíjense ustedes si alguno de sus mapadres tiene un signo solar que coincida con el signo que tienen en la cúspide de su casa 4 o su casa 10, y esto les va a permitir ver si para ustedes esa casa representa al padre o representa a la madre. Fuera de esta idea del padre o de la madre, la casa 4 sí tiene que ver con la estabilidad, con el hogar, con la familia, y la casa 10 tiene que ver con la vista pública, con cómo me muestro hacia el afuera y cuáles son mis objetivos de vida en tanto ser individual. ¿Quién soy yo y cómo me quiero proyectar al mundo en tanto servicio, vocación, estatus? Todo eso lo vamos a ver en la 10. ¿Por qué traigo esto? Porque justamente si nosotras en nuestras cartas tenemos la oposición de Quirón en Cáncer, que ya viene con una herida de lo familiar, que ya viene con una herida de la no pertenencia en el clan, cuando aparece Saturno del otro lado, aparece la figura de autoridad que en general está representada por el padre o por las estructuras sociales. Esto también puede ser como el no puedo pertenecer a este mundo o no soy suficiente para pertenecer a este mundo. El otro planeta que estaba vinculado ahí era Urano y aparecía también en Capricornio. Urano trae la innovación, el ingenio, la rebeldía, el desafiar los límites de lo establecido y de las estructuras sociales para generar algo nuevo. También las que tenemos la oposición de Quirón a Urano, hay una capacidad psíquica enorme. Urano tiene mucho que ver con la telepatía, con el psiquismo, con la comunicación que no es necesariamente mediada por la palabra, sino que se percibe y es como una comunicación superior, como esta idea de que, bueno, me baja data. Eso está muy activo. Entonces, si una era una persona sensible que tenía ideas innovadoras, ideas un poco extrañas que se salían por fuera de la estructura, va a estar vinculada a esa creatividad, originalidad, poder de innovación y de ser diferente a esta herida de lo quironiano. Entonces, cuando aparezca esta herida, esta idea del pertenecer a los grupos o la necesidad de eh, esta necesidad no positiva de una ponerse por debajo o anular sus emociones para esta pertenencia grupal o no reconocer su propia capacidad creativa o su propia capacidad de originalidad o de ser diferente al lugar donde se nació, también va a aparecer. La otra oposición re fuerte, que creo que todas la tenemos, es con Neptuno. Neptuno es el gran disolvente del cielo. Tiene que ver con dónde nos sacrificamos también, dónde damos el servicio al otro. Y Neptuno en Capricornio es me sacrifico por los demás, por causas, puede haber, bueno, con Urano y Neptuno en Capricornio puede haber mucho sacrificio por causas sociales. También cierto pesimismo, como no, el mundo es un lugar súper hostil, donde hay mucha competitividad. Entonces, si uno acá en este lugar de la víctima es muy probable que se sienta desempoderada ante las instituciones, ante la realidad cruda, ante los desafíos muy grandes y muy excesivos. Entonces, si tenemos la oposición
de Neptuno que ya tiende al sacrificio, con Quirón que también hace esto de sacrificar mi identidad por la pertenencia. Hay una idea de sueños muy grandes, bastante mesiánicos, que pueden estar vinculados a la sanación del mundo o a la necesidad de traer paz y de traer como em, otro tipo de estructuras sociales, pero donde la persona se puede sentir súper cohibida, con falta de seguridad, con falta de ancla y con falta de un lugar donde manifestar eso. Entonces, Neptuno agrega el idealismo, el sacrificio por los demás. Hay una tendencia súper sacrificada a ser mártir en esta oposición de Quirón y Neptuno. Y una idea de me sacrifico por los demás, me sacrifico por mi comunidad, más allá de mis deseos individuales o más allá de lo que necesite realmente. Entonces, fíjense que todas generacionalmente tenemos tensiones con estos planetas y estos planetas están todos en Capricornio y Cáncer. Ahora, bien, ¿qué pasa en el cielo ahora? Durante los próximos 2 años y medio, Saturno, que tiene que ver con la estructura, la continuidad, con el límite, con cómo me ordeno, con esta sensación de castración, porque es Cronos, es el tiempo, él era un titán que se comía a los hijos, hasta que Urano agarra y lo castra. Tipo, y bueno, de ahí nace Venus, hay todo un tema. Pero Saturno trae esta idea como de sentirse castrada y viene en Aries. O sea, sentirnos castradas en nuestra potencia espontánea o en nuestra capacidad para ser nosotras o en nuestra capacidad para salir adelante como pioneras, emprendedoras, hacer nuestro propio camino. Fíjense que también nuestra generación, o sea, por lo menos las generaciones pasadas, no estaba esto de ser emprendedor o de tener tu propio laburo. En general era como, bueno, vas, laburás en un lugar durante 50 años y te jubilás, todo muy capricorniano y como muy la misma comunidad y en el mismo lugar y con los mismos del barrio. Y hoy por hoy nosotras tenemos otras realidades, otro sistema económico mundial. Entonces hay algo de cómo una se aprendió a servir o aprendió a sacrificarse, empieza a tomar su rol individual y a poner ese rol individual y sacarlo adelante. La contracara de eso es, bueno, ¿y cómo aprendes más allá de tu rol individual y de salir adelante y de tu postura de guerrera y tu postura más agresiva, a dar ese lugar del cuidado, del amor, de la contención y del pedido de ayuda? Porque todo esto del eje Cáncer-Capri es, soy el padre del mundo, me sacrifico por todos, aunque no tenga más resto, soy toda para los demás. Entonces, este lugar como de guerrera, de todo lo puedo, con Saturno y Neptuno ahí, durante estos 6 meses, pero les digo, durante los próximos 2 años con Saturno y los primeros, sí, yo diría 3 años con Neptuno, van a ir generando la necesidad de perdonar, disolver, pedir ayuda, aprender que una sola no puede y aprender que hay cosas que sí se pueden sola y que hay que generar nuevos lugares de comunidad. Yo sé que parece medio contradictorio lo que estoy diciendo, pero es como, es muy fino porque es una tensión y es muy ambivalente. Entonces es bueno, ¿en qué cosas sí podés sola, pero sin irte a la polaridad de que lo podés lograr todo por vos sin necesitar la ayuda de nadie?